Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Hoy con Pedro Moreno. Pedro es catedrático universitario en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y por ello le hemos invitado precisamente desde esa experticia para que nos comente y nos dé su opinión en principio de cómo ha sido la relación del presidente Lenín Moreno con los empresarios mediáticos. Pedro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes al resto del mundo que nos están escuchando en este momento. Serán las 6 de la mañana, las 10 de la noche, las 4 de la mañana en otros espacios. Pero bien, atendiendo a tu pregunta y a tu prestigioso programa El Testimonial, creo que, como dicen en el argot de los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El señor ministro Michelena decía, no es una Navidad, y el señor presidente decía, no es una Navidad que le estamos dando a algunos empresarios, pero parece que sí es una Navidad que les está dando anticipadamente al otorgarles aproximadamente hasta febrero, dicen unos 340 títulos habilitantes en el nuevo concurso que se presentó desde mediados de este año, ¿verdad? De un total de 621 títulos habilitantes. Exactamente. Creo que cuando se dice también en el ámbito de la jurisprudencia, se hace la ley, se hace la trampa, definitivamente creo que cuando señala el ministro Michelena que les otorga 30 puntos a las personas que tienen experiencia en radio. Sí, sí, es el reconocimiento del derecho de audiencia, que en su fondo significa discrimen para todos los participantes, Por pues. supuesto, creo que me da la idea alguna vez con la primera ley de información que existía, cuando calificaron algunos comunicadores o periodistas, no comunicadores, sobre sus años de experiencia. Y usted sabe, mi estimado Wilman, a cuántos de los que fungían como periodistas, pues se les otorgó vía decreto esa situación. Inicios de los años 70. Exactamente. Por lo tanto, 75 concretamente en tiempos de bombita. De tal manera de que este otorgamiento de los 30 puntos implica necesariamente una ayuda que se le está dando, porque no vamos a decir que eso sea justo en términos de participación con equidad, con justicia respecto a otras personas que pueden tener buena experiencia, que pueden ser buenos comunicadores sociales, que se hayan graduado recién en las facultades de comunicación, pero necesitan ponerse en una estación de radio, pero no entran en desventaja. Entonces, creo que entonces definitivamente este otorgamiento de los títulos para estas estaciones de radio, para quienes concursaron, puedo entender que ellos lo hagan con buena voluntad, entre comillas, pero el gobierno sí les está dando una manito para ese propósito y dejando a cientos de personas que quisieron también participar. Pero además, a mí me parece importante que hay que contextualizar también este llamado al concurso de merecimiento, este concurso para participación en la posibilidad de tener acceso a una frecuencia. No, lo dijo bien, merecimientos, porque parece que evidentemente hay una aproximación fraternal que es el primer principio para aproximarse a ese derecho, Pedro. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué las radios comunitarias no pueden participar en términos de justicia? Porque no están en la capacidad de cumplir con todos los requisitos que establecen. Inversión, por ejemplo. Por supuesto. En ese sentido, yo veo que seguimos con la lógica de que la comunicación es un bien estratégico y que está encaminado a preservar el poder. Personas, organizaciones
que quizá tengan, quieran tener la posibilidad de tener una frecuencia de radio o televisión, no van a poder porque siempre van a buscar peros. No nos olvidamos cuando existía aún el Conartel, hoy Arcotel, las Fuerzas Armadas eran las que daban en última instancia el visto bueno para que se les dé o no una frecuencia. Bajo el supuesto del control del espacio geoestacionario, Pedro. Exactamente, pero entendiendo que es un elemento estratégico. Usted ve, Wilman, en América Latina, donde se han producido golpes o intentos de golpe, lo primero que tratan de controlar es a los medios de comunicación y la intervención a los transmisores para que éstas no puedan emitir su señal, etcétera. Entonces, sí, en la lógica, yo alguna vez tuve la posibilidad de ir a una reunión en ese entonces de Conartel y me dijeron a mí personalmente, porque yo fui a buscar una frecuencia para una radio comunitaria de una organización indígena. Me dijeron, si los indios con bocinas se comunican para los levantamientos, con churros se comunican para los levantamientos, imagínense con radio, me dijeron así en estas palabras. Terrible. De tal forma creo que este es un gran problema que no se ha logrado aún superar esta vieja práctica de que los sectores ligados a los poderes económicos y políticos son los que tengan acceso a las frecuencias de radio y televisión. Pedro, entonces aquí está afectándose varios derechos, uno de ellos el de participación, el otro el de democratización a la accesibilidad de las frecuencias, lo otro atentar y concentrar demasiadas frecuencias de radio en pocas manos, que era precisamente una de las observaciones que hizo hace poco, perdóname que me extienda, Fundamedios, que antes Fundamedios era parte de ese proceso de observación, de apoyo, de la supuesta democratización de la comunicación en el Ecuador. Yo creo que lo último que tú expresas, comparto plenamente. Cualquier tipo de monopolio conduce a la tiranía. De tal manera de que desde hace muchos años se ha venido planteando desde el informe McBride un solo mundo, distintas voces. Sí, es decir, la idea de ir democratizando la palabra. El informe McBride hizo un estudio en el mundo sobre la concentración monopólica de la palabra o de los medios. Se hizo un estudio y aquí en el Ecuador hizo un estudio Marco Ordóñez, te acordarás de Marco Ordóñez. Y CIESPAL jugó un gran papel. Auspiciado por CIESPAL, justamente Marco Ordóñez escribió un libro sobre la concentración monopólica de las frecuencias de radio en América Latina, de los medios en general. Eso ya daba cuenta hacia dónde conduce poder tener el control ideológico de la gente. O sea, no hay vuelta. Ignacio Ramonet, un teórico de la comunicación que tú lo conoces, él habla, ¿no?, de una reconfiguración de los poderes. El primer poder, dice, es el poder económico, el segundo poder es el poder mediático y el tercer poder es el poder político. Claro. Si puedes llegar al poder político, pero en la medida de que el poder económico esté concentrado de igual manera en pocas manos y con la particularidad de que el poder económico tiene un cordón umbilical con el poder mediático, entonces el primer poder se está convirtiendo a lo comunicacional. No quiero maximizar el poder de los medios, pero yo en esa relación sí creo que es fundamental que entendamos que hoy vivimos una disputa de sentidos, una disputa de ideas, una disputa de sentidos de mundo, de realidad, de qué tipo de sociedad queremos, y ahí juegan todavía un papel fundamental los grandes medios de comunicación y las grandes transnacionales de la comunicación. Razón por la cual entonces, si no hay una democratización de la palabra, si no hay una democratización del espectro radioeléctrico y la posibilidad de tener acceso a las frecuencias de radio o televisión de otros sectores, definitivamente este pueblo no podrá entender en su magnitud lo que está pasando en la sociedad. Mira tú lo que pasó cuando los señores de Isaías eran dueños de TC Televisión, Gamavisión.
No se iba a hablar de feriado bancario, por supuesto, porque entraría en contradicción con sus propios intereses. De igual manera, hoy podemos decir con Teleamazonas. Por lo tanto, creo que la sociedad civil, la academia, tiene que jugar un papel importante para que definitivamente se haga concursos limpios, concursos Claro. transparentes, que vayan orientados a que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de tener acceso a un medio de comunicación. Si bien es cierto, ahora las plataformas y a partir del Internet se ha ido de cierta forma ampliando y a veces también ha sido un elemento importante de contrapoder al poder mediático establecido en nuestra realidad. Pero los Claro. grandes medios, desde la oficialidad, son importantes. Pedro, ¿usted cree que hubo una transacción o especial entre el presidente Moreno y los grupos mediáticos empresariales que son beneficiarios de estos títulos habilitantes? ¿Hubo A mí ahí no, un compadrazgo, un acuerdo? Mira, yo te voy a dar los 621 títulos habilitantes o los que sean, pero a paralelo a ello, el enfoque informativo de mi gobierno tiene que ser en paz, en calma, es decir, no me molesten mientras gobierno. Ese pudo haber sido la transacción especial que hubo entre los grupos mediáticos y el gobierno nacional, insisto. sospecho que sí. Definitivamente, en razón de cómo ha sido la característica del gobierno del señor Lenín Moreno, que ha estado obviamente ligado al poder empresarial, al poder mediático, a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Entonces sabemos que, o sospecho definitivamente, que esa es la lógica en la cual él les va a otorgar hasta febrero del 21, ¿verdad? Los títulos habilitantes para el resto de frecuencias que faltan, para que los medios no hagan, diríamos, oposición, aunque los grandes medios masivos han estado desde el inicio de la gestión del señor Lenín Moreno ligados a sus intereses y por lo tanto yo me atrevo a decir, esta es una hipótesis a lo mejor, que si en octubre del año pasado los medios de comunicación realmente develaban lo que estaba pasando con toda la represión brutal que existió y la sociedad conocía lo que detrás de eso existía, automáticamente creo que caía. Entonces siempre ha habido un compadrazgo con los grandes medios de comunicación, con los grandes empresarios. No nos olvidemos cuando él ya cambia definitivamente de rumbo, él hace una reunión con los señores banqueros y se equivocó el haber estado en esa y que él va a responder a sus intereses. Entonces, no me cabe la menor duda que en última instancia la entrega de todos estos títulos habilitantes para las frecuencias de radio y televisión estén orientados a salvarle de cierta manera el poco tiempo que le queda. ¿Cuándo empezó esta aproximación de Lenín Moreno con los grupos empresariales mediáticos? Recordemos, Pedro, que fue el 11 de julio del 2017, cuando el presidente actual recibió en el Palacio de Carondelet a varios directivos de medios de comunicación. Y ahí precisamente se habló de la necesidad de que el Estado haga una aproximación a la prensa independiente, como suelen llamarse, ¿no? Prensa independiente, no sabemos exactamente sobre qué es esa independencia. Y ahí pidió Lenín Moreno a los representantes de los medios de comunicación que sean los primeros en denunciar la corrupción en el Ecuador. ¿Usted cree que lo han hecho? Permítame que me ría definitivamente. Eh, los medios de comunicación, vuelvo y repito, han sido cómplices del desgobierno de Lenín Moreno. Desgobierno, porque yo no creo que ha sido un gobierno. En ningún ámbito, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, creo que haya hecho gobierno, porque gobernar es implementar determinadas políticas coherentes en función de las grandes necesidades del pueblo y la nación.
de tal forma de que no ha habido gobierno y por lo tanto esos acuerdos que siempre se lo hizo desde sus primeros meses de gestión han estado en función de cambiar el rumbo. Yo no sé si los ecuatorianos nos hemos puesto a pensar si nosotros votamos por una propuesta de gobierno, por un plan de gobierno, ¿qué se ha hecho? Y deberían los medios de comunicación, si se dicen en su, como a veces suele decirse, el cuarto poder de los vigilantes de los otros poderes, el cumplimiento de sus ofertas electorales, el cumplimiento de su plan de gobierno, ¿qué se hizo? Yo creo que se hizo totalmente lo contrario de la propuesta que se presentó al Consejo Nacional Electoral para participar. Y entonces, ¿para qué quedan los planes de gobierno cuando exige el Consejo Nacional Electoral para su gestión en caso de llegar a los distintos ámbitos del poder? Entonces, me parece absurdo que estemos callados y los medios también nos dicen, oh, bueno, yo entiendo que los grandes medios, como ya hemos manifestado, pues son cómplices de este gobierno y no van a decir absolutamente nada. Pero además yo creo que es importante que desde la academia se llame a la reflexión ética de los medios. Porque a veces los propios comunicadores se ven restringidos a la tan cacareada libertad de expresión que suelen pedir los medios de comunicación. Estamos viendo hace poco en Radio América, ¿verdad?, que se les despide a dos comunicadores por haber dado una entrevista al anterior presidente de la República. Entre ellos al señor Ludeña, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la cacareada, insisto, libertad de expresión cuando desde los medios de comunicación, desde los propietarios de los medios de comunicación, se restringe la libertad de expresión, la libertad de pensamiento? Claro, y el propietario de Radio América, ya que hace referencia usted al ejemplo, ha sido un servidor del gobierno en calidad de diplomático en Panamá. En Panamá, Antes fue cónsul en Nueva York, también en el gobierno de Rafael Correa. Ahí puede haber existido un error también de Rafael, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que hubo mucha gente oportunista que siempre habrá este tipo de personajes que pululan en los ámbitos de gobierno a fin de buscar alguna tajada para sus intereses. Entonces, los vemos con un gobierno un día, los vemos con otro gobierno otro día, claro, y así sucesivamente, claro, ¿no? Entonces no tienen escrúpulos y lo penoso es que sea propietario de un medio de comunicación, claro, importante en este país y que tenga esa actitud frente al poder. Y el señor Ludeña señala, perdone usted, Pedro, de que le llamó el propietario de la radio, el señor Galo Enríquez, a decirle, mira, me llamaron del gobierno por la entrevista que hiciste a Rafael Correa. Es decir, ¿en qué circunstancias, de qué manera se maneja la información diaria? Así es. Entonces, vemos la incidencia del gobierno, en este caso, en los grandes medios de comunicación o en algunos medios de comunicación para dirigir qué tipo de información se emite y qué, claro, se censura. Entonces, la vieja práctica, usted con su larga trayectoria de comunicador, de periodista, de reportero en grandes medios, usted sabe que siempre se decía las listas negras, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, entrevístalo a él, no lo entrevistes al otro. Perfecto. Entonces yo creo que ese se sigue reproduciendo cuando ya pensábamos que eso se había superado, pero Pedro, porque te cuento, y tú debes saberlo como un periodista bien informado, que en este momento hay 12.500 estudiantes de comunicación social a nivel nacional. 12.500. Entonces, estamos solamente entre la FACSO de Guayaquil y la FACSO de Quito tenemos 7.500. ¿Estás hablando de estudiantes o ya de recién graduados? No, de estudiantes, pero que el promedio más o menos al año que se están graduando sobre los 600. Hay un mercado en esta profesión nuestra que realmente cubra unas 600 plazas es difícil. Entonces,
frente a esa realidad mismo hay que diversificar el mercado, entonces ¿Qué especializar. alternativas les quedan? Laborales, me refiero a esos chicos. Exactamente, entonces la posibilidad de incluso que puedan tener acceso a una frecuencia, pues en primer lugar. Terrible, eso no van a tener nunca. Se organicen como comunidad, ¿verdad? Porque lo comunitario no solamente es para lo que a veces se malentiende o Para el malinterpreta, campo, que es para claro, el campo, para los claro. indígenas, no. Lo comunitario tiene que ver con grupos humanos de distinta naturaleza. Y lo público, a su vez, también a veces se piensa que es solamente lo gubernamental. Lo público tiene que ver con consejos provinciales, con gobiernos municipales, con juntas parroquiales, todo, las universidades, es lo público, los colegios es lo público. Claro, Y veedurías, observatorios, etcétera. exactamente. Entonces, eso es lo público. Y lo comunitario de igual manera, no solamente se limita a las comunidades indígenas o campesinas, lo comunitario, entonces, entendiendo del sentido más amplio de la palabra, los jóvenes podrían organizarse en grupos culturales, educativos, de otra naturaleza, que puedan tener también o buscar la posibilidad de tener acceso a una frecuencia de radio o televisión. Insistimos, entonces, hoy más que nunca se hace necesario democratizar la palabra si queremos democratizar la sociedad. Todos hablamos de que esta democracia representativa ya no es tan representativa, necesitamos una democracia participativa y esa democracia participativa pasa entonces por lo comunicacional, desde la posibilidad de democratizar la palabra, de democratizar las frecuencias y el espectro radioeléctrico en general, ¿no? En tales circunstancias los desafíos son muy grandes, Pedro, y estamos próximos justamente a elegir un nuevo gobierno. Retrotrayéndonos al inicio de esta conversación, ¿qué hacer entonces con este concurso de frecuencias? ¿Tendría que el nuevo gobierno ponerlo bajo la observación, bajo la auditoría e inclusive anularlo con el propósito de llegar al horizonte más participativo, más democratizador del cual estamos hablando precisamente, Pedro? El discurso de los voceros de Acotel y de los voceros del gobierno y del propio presidente frente al concurso anterior que dejó realizando el gobierno pasado, anularon varias cosas. Claro. No nos olvidemos de eso. Entonces, en esa misma dirección, en esa misma lógica, en esa misma perspectiva, si hay, obviamente, o se encuentra algo que no esté claro, que esté inmerso en lo ilegal, debe necesariamente revisarse. Ahora habrá personas que lo han hecho de manera justa, con todos los requisitos, sin Claro. estar... me parece que pues eso es legítimo, pero habrá casos De que concentración, sean por ejemplo. exactamente. Claro. Seguimos con el problema de la concentración monopólica de Claro. las frecuencias. No nos Aunque, aunque, olvidemos. aunque se dice, Pedro, perdón la interrupción, de que este proceso de concurso de frecuencias cambió la estructura de distribución. Es decir, se dijo o se aprobó 10% para medios públicos, 10%, 56 para privados y 34 para comunitarios. Comunitarios. Eso en la teoría. No se sigue cumpliendo. Desafortunadamente, hoy más que nunca, la ley es de papel, se queda en el papel, no se la cumple. Decepcionante, ¿no? Y es decepcionante, obviamente, que sigamos en este país de en pleno siglo XXI, en donde lo que dicen los abogados de letra muerta, ¿no? O sea, no se aplica. Pero al respecto de la ley, yo me acordé en este momento lo que decía José Joaquín Olmedo. La ley, por más justa que sea, jamás va a ser igual para todos. Se favorece a unos y se perjudica a otros. ¿Dónde está ese elemento medio que diríamos para no perjudicar a unos y a otros, que sería lo ideal? Correcto, para Pero llegar en a la la conformidad. exactamente, pero en la lógica del poder, de la confrontación oligárquica de este país, obviamente la ley ha estado, como alguna vez se decía, definitivamente es para el poncho, pero no para favorecerle, sino para castigarlo, ¿no? Y hay un punto fundamental que también cae en el contexto legal, Pedro. La comunicación en el Ecuador es considerada un derecho humano y ya no un servicio público. Así lo aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional
la noche del jueves 10 de diciembre del 2020. ¿En qué medida esto también cambia la panorámica de observancia, de accesibilidad, de democratización de la que hemos hablado en este grato diálogo, Pedro? Eso fue un gran logro supuestamente de este gobierno al quitar la categorización de la comunicación como un bien público. Los argumentos me parecen que son argumentos pobres sobre los cuales se esgrimieron para decir que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho humano. La cuestión de la comunicación como derecho humano siempre ha sido desde muchos años considerada desde esa forma. Un bien, un derecho humano fundamental que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Claro. Entonces, Pero el Estado pero debe jugar un papel, pues, por ¿no supuesto, es por cierto? Por supuesto. lo menos de regulación. Es que no nos olvidemos que estamos permeabilizados por una ideología neoliberal y para el neoliberalismo no puede ser, por supuesto, la comunicación un bien público porque entra en contradicción con sus conceptos, con sus criterios, con sus ideas en cuanto a una visión de mundo, de sociedad, de Estado. Sí, señor. Para ellos la privatización, lo privado es lo fundamental. Entonces, la comunicación, si lo pueden privatizar, es mejor para ellos. Claro, no significaba que si el Estado regula, necesariamente va a controlar contenidos, porque ese es el argumento de los grupos empresariales mediáticos. Dicen, no necesitamos la participación del Estado, nosotros nos autorregulamos. Lo mismo dicen los bancos. Exactamente. O sea, el viejo axioma de Adam Smith y David Ricardo, dejar hacer y dejar pasear, y que se consideraba que no debe haber persona, institución alguna que regule las actividades financieras y comerciales, lo que Milton Claro. Friedman llamaba la mano invisible, ¿no? El Entonces, Estado, el Estado no puede prescindir de esa obligación porque es la única manera precisamente de garantizar que la ciudadanía, que los pobladores, a quienes precisamente conviven en un la, estado, en la, un territorio, se les dé la oportunidad por lo menos de buscar una equidad. la pandemia creo que nos enseñó o les enseñó a mucha gente que tiene estas ideas neoliberales que el Estado es fundamental, que la salud, la educación son importantes sectores que nunca pueden ser tocados y privatizarse. Pero en la perspectiva de este gobierno y de todos los gobiernos neoliberales, eso les importa un pito. Entonces, la información, en la misma lógica de Milton Friedman, de que la mano invisible regula las actividades financieras y comerciales a partir de la oferta y la demanda, No. la lógica mediática es, bueno, también respecto a la libertad, ¿no? Entonces, ese elemento de que la libertad es absoluta. Entonces yo puedo calificar a cualquier persona de ladrón, de corrupto, sin tener pruebas. ¿Y qué pasa? Entonces, o las falsas y noticias que circulan, entonces debe haber regulación, no censura, pero sí, yo me mantengo en mi posición que siempre lo he manifestado, debe haber una institución, alguien que regule, porque sobre pretexto de la libertad no podemos calumniar, denigrar a las personas como se lo hace comúnmente en los Claro. grandes medios de Y comunicación. no puedo ser juez y parte de autorregularme. El Estado debe No. jugar ese papel. Definitivamente, y así tiene que ser. Pedro, estamos capitulando este grato diálogo y por cierto, a la orden, nuestro programa, el testimonial para debatir, para conversar, inclusive con sus propios educandos, la oportunidad, ojalá usted la pueda buscar con el propósito de que los chicos, los jóvenes profesionales ingresen, entren en este espacio de debate y de conocimiento pleno de lo que significa el uso y el ejercicio de la comunicación en el Ecuador. Muy amable, mi estimado Wilman, por la invitación y tomo la palabra a fin de que en una próxima oportunidad puedo participar con unos 2 o 3 estudiantes que cuenten sus experiencias y que para que tú les preguntes qué expectativa tienen sobre esta importante profesión. Y yo creo que lo que hemos debatido muchas veces en el aula, si el periodista se hace o se nace, aún sigue estando presente en esa discusión, pero yo simplemente digo que debe haber una
y se dé de amor a esta profesión. De lo contrario, definitivamente no se puede hacer buen periodismo, buena comunicación, si no amamos a esto, a esta profesión tan difícil, pero muy denigrada a veces, mal pagada. Tú sabes que el comunicador o el reportero, el periodista de los medios no es de que gane mucho dinero y su esfuerzo es grande, y mucho más cuando se hace periodismo de investigación. En esa perspectiva creo que es importante lo que tú planteas de buscar en los nuevos o en los futuros comunicadores sociales elementos que vayan orientados a buscar empleo. Eso implica modificación de las mallas curriculares, pero también con este elemento importante de hacerles entender de que si ya han definido por esta profesión, pues lo sigan y lo hagan bien, que es lo más importante. Pedro Moreno, catedrático universitario en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a usted, Wilman, y hasta la próxima. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.